La empatía nos permite comprender el estado de ánimo de las otras personas y eso nos hace ser mucho más solidarios, sobre todo con las personas que están a nuestro entorno. Alguna vez escuché que ser empático es ponernos en los zapatos de los demás y hoy es el tema que vamos a tratar viajeros con Paula Lotero, nuestra coach, que ha escogido este tema para esta época que me parece que es muy importante reflexionar acerca de qué tan empáticos somos. Bienvenida, Paula. Gracias, Claudia. Bueno, viajeros, sumamos millas y creo que es un tema bien interesante. Cuando estamos cerrando ciclos, siempre estamos pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Y qué mejor momento de esta época de compartir con otros, de no solo pensar en esos regalos físicos y materiales, sino qué tal desarrollar con conciencia pues esa habilidad, esa destreza de la empatía para que los otros se sientan escuchados, atendidos, queridos, comprendidos. Y pues bueno, esa la invitación hoy, viajeros, a que desglosemos un poco todo este tema de la empatía. Incluso a veces, Paula, siento yo que no sabemos cómo clarificar bien en qué momento serlo, con quién serlo, y de pronto somos más empáticos en nuestra casa, pero menos empáticos fuera. Y yo pienso que este aspecto de nuestra vida tiene que ser a todo nivel. En la cola que estamos haciendo en el banco, para recibir un servicio, en fin, en cualquier circunstancia que la vida nos presente, debemos ponernos en el zapato del otro y debemos aplicar la empatía. Pero cuando hablamos de empatía, venimos a lo mismo, ¿qué es? Entonces, cuéntanos qué es la empatía, porque ustedes saben, viajeros, que aquí empezamos con este poco de conciencia para luego pasar a la coherencia y finalmente a la acción. Sí, Claudia, yo creo que es importante entender la simpatía y diferenciarla porque a veces la confundimos con la simpatía, Ajá. ¿cierto? Y estamos llamados definitivamente a ser empáticos a todo nivel y tú lo acabas de decir en todos nuestros contextos, en nuestro entorno, en todas nuestras relaciones. Y ser empáticos es entender la emoción del otro. Y eso no significa que tengamos que estar de acuerdo en cómo el otro interpreta una experiencia o una situación. Es que ese otro se sienta acompañado, entendido, comprendido, ¿cierto? Respetando ese punto de vista del otro, pero también nuestro punto de vista, ¿sí? Y tú lo dijiste muy claramente cuando estabas haciendo esa introducción. Es ponernos en el zapato del otro, es entender cómo le talla ese zapato, dónde le hace presión, pero no necesariamente vamos a usar ese zapato para nosotros, ¿cierto? Ujú. Y entender la emoción del otro desde todos nuestros sentidos, ¿cierto? Con unas habilidades que ahora les voy a hablar un poco de eso. Y diferenciarlo desde la simpatía a veces llegamos y conocemos una persona y se puede dar de manera como muy espontánea y natural con alguien, Natural. donde uno dice, ay, siento que te conozco de toda la vida, ¿cierto? Y es esa buena sinergia y camaradería y se empieza a generar como una relación pues como chévere, porque encontramos puntos en común, porque coincidimos en formas de ver las cosas. Entonces digamos que la simpatía se puede dar así muy espontánea. Mientras que la empatía a veces nos toca ser un poco más conscientes y si nosotros logramos ser empáticos con ese desconocido, con esa persona con la cual pensamos diferente, esas diferencias son muy marcadas y logramos entender al otro, creo que da muchísimo valor y ese es el llamado, a entender que somos diferentes y que desde esa diferencia nosotros podemos generar esa cercanía, esa conexión con esa otra persona, desde entendiendo que esa persona, por alguna situación que para nosotros digamos, bueno, pero ¿por qué se enoja tanto si es algo tan sencillo? ¿Por qué se entristece tanto por algo tan básico? ¿Cierto? Pero son las experiencias de esa persona las que las lleva a sentir esa tristeza o esa euforia o esa alegría por cosas que posiblemente para nosotros no. Entonces es entender eso, esa diferencia desde la comprensión de la emoción y no necesariamente tenemos que sentir la tristeza por el otro y sentarnos a A llorar llorar. o la euforia, no, ¿cierto? Tú estás allá, yo estoy acá, pero entiendo que te está pasando algo. Y creo que ese es el gran reto, porque
Si somos simpáticos es más fácil, pero cuando somos empáticos esa es la real dificultad. Exacto, por ahí dicen, querer al que te quiere es muy fácil, pero Exacto, querer a ese que de pronto que no. no hay tan buena afinidad, creo que tiene mucho valor. Ajá. Definitivamente en la diferencia está la riqueza. Ahí es Totalmente, así donde es. más nos enriquecemos. Bueno, me parece importante, ya teniendo claro qué es la empatía, pues una persona empática, ¿qué características tiene? Porque debemos empezar no solo a identificar esas características en nosotros, sino en los demás, porque la intención es encontrarnos con personas empáticas. Bueno, yo creo que es un buen momento para que empecemos a identificar cuáles de esas características posiblemente coincidan con nuestra personalidad o con nuestra forma de responder frente a esa respuesta de las otras personas, entonces para que hagamos ese autodiagnóstico y empecemos a identificar posiblemente qué tan empáticos o no somos en nuestro entorno, ¿cierto? Y tú lo decías, Claudia, ahora hay personas que tienden a ser, pues, por las personas queridas, por las que amamos, ser muy empáticos, pero créeme que también es tan común encontrar personas que al contrario son muy empáticas afuera con otro, pero en casa no tanto. Entonces yo creo que eso es un llamado en general, ¿cierto? Es desarrollar, identificar esas características en nosotros, en cuáles podríamos trabajar y empezar a hacer conciencia de ellas. Y una de ellas es esa capacidad de escucha activa. Y cuando hablamos de esa escucha activa no tiene que ver solamente con esa atención auditiva, sino en contexto general, ¿cierto? El comportamiento de la persona, el estar ahí, la corporabilidad es muy importante para esa escucha activa. Entonces es una característica bien importante para empezar a desarrollar esa actividad de empatía, ¿cierto? Mirar con atención al otro, que el otro se sienta escuchado, ¿cierto? Y aquí aplica mucho lo que son los sistemas representacionales desde la programación neurolingüística. Para unos, esa escucha activa puede ser desde lo visual, para el otro desde lo auditivo. Entonces, uno identificar eso nos va a permitir pues llegar a la otra persona de la forma correcta para que nuestras señales corporales, verbales, de gestos, pues le hagan entender a esa persona, ven, estoy acá, estoy presente, te estoy prestando atención, eres importante en este momento para mí, ¿cierto? Y hay personas que ni siquiera en momentos de dificultad, Claudia, lo menos que necesitan es escuchar algo, ¿cierto? Simplemente que sean escuchadas. Entonces, esas señales es muy importante. Y ahí es donde viene el prestar atención a esos detalles, lo que esa persona no me está diciendo, ¿cierto? No está verbalizando, pero su corporabilidad nos está diciendo mucho, ¿sí? Y eso en programación neurolingüística se llama calibración. ¿Cómo calibro la emoción del otro en lo que está diciendo con sus manos, con su cuerpo, con la posición, con la postura, con el tono de voz, con el volumen, ¿cierto? Todo eso me da señales. Entonces, una persona con una buena capacidad de empatía, pues empieza a desarrollar todo eso. La intuición, ¿cierto? Intuitivamente entiende que si el otro dice, sí, bien, sabe que realmente no es tan bien, ¿cierto? Entonces eso también se va desarrollando en la medida que a nosotros nos interesamos en entender el otro, ¿sí? Entonces son habilidades que en el camino nosotros vamos, ¿sí? Desarrollando para lograr como esa conexión con las otras personas, porque la empatía es eso, lograr esa conexión, de que el otro se sienta acompañado. La tolerancia, ¿cierto? Esa capacidad de tolerancia, y tú le decías ahora, por ejemplo, cuando estamos haciendo la fila, no sé, para la cita médica, para el banco, a veces, o estamos en el semáforo esperando, o en el trancón, ser empáticos, no sé, ha pasado, y posiblemente viene a mi mente este ejemplo. Está el trancón, el semáforo está en verde, los carros no siguen, y es una persona que está pasando con otra en una silla de ruedas o un adulto mayor y empiezan a pitar a aquellos que posiblemente no están viendo, ¿cierto? Entonces es como, ven, ¿qué puede estar pasando? Ir un poco más allá y desarrollar esa capacidad de empatía para pues entender como ese tipo de situaciones. Y finalmente, Claudia, eso nos va a beneficiar es a cada uno de nosotros, porque nosotros cuando no practicamos ese tipo de cosas, pues lo que vamos a hacer es como cargarnos un poco más, ¿cierto?
Entonces creo que podríamos resumir esas características de esas personas empáticas en estas que les mencionaba: la tolerancia, la capacidad de escucha activa, el prestar atención a los detalles, la corporabilidad tanto de uno que sea congruente lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo, pero también la de la persona. Exacto. Y bueno, yo resumiría esas características en presencia asertiva. Total. Y el reto, creo que el reto grande, viajeros, está en pasar de yo al nosotros. Porque es que cuando somos empáticos ya nos estamos abriendo a los Exactamente. demás y no solamente nos estamos dejando que nuestras emociones nos manejen o que nuestras suposiciones hagan de nosotros nuestra realidad. Entonces es allí donde es la invitación a que pasemos del yo al nosotros, que nos va a beneficiar muchísimo. Y hablando de beneficios, bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Porque es que todos estos temas que nosotros les traemos, siempre, siempre, siempre va a tener un beneficio para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, yo creo que el principal beneficio de empezar a fortalecer y a desarrollar de forma consciente la empatía es construir relaciones, fortalecer relaciones, ¿cierto? No vamos por el mundo queriendo ser amigos de todos, sin embargo, las relaciones son muy importantes. Las relaciones de amigos, de pareja, padre, hijo, madre, y en general en nuestra sociedad, ¿cierto? Con la persona que nos atiende en el supermercado, con la persona, no sé, del banco, no, todo nuestro entorno. Tenemos que estar en permanente comunicación directa e indirecta con las personas. Entonces, esto nos permite, cuando somos empáticos, nos permite construir relaciones mucho más fácil, ¿cierto? Nos permite también evitar el conflicto, porque tenemos la capacidad de discernir más fácil, de entender la emoción del otro, y cuando nosotros somos empáticos con el otro, evitamos engancharnos por cosas que definitivamente nos roban la tranquilidad, ¿cierto? También fortalece nuestro amor propio, nuestra confianza, nuestra seguridad, porque en la medida que nosotros entendemos al otro, pues vamos viendo reflejado también cosas en nosotros. Generalmente el otro a veces nos muestra cosas muy importantes y fortalecer esas relaciones pues también nos va a abrir a otras cosas, a ganar mucha confianza para desarrollarnos como seres humanos integrales. ¿Cierto? Nos va a permitir conocer el punto de vista de otros, no sesgarnos a que el mapa es así chiquito, no, que tenemos un innumerable posibilidades, ¿cierto? Que somos diferentes, de que las posibilidades son inmensas para una u otra situación. Entonces creo que eso también nos permite eso, ver diferentes panoramas cuando empezamos a desarrollar todas esas habilidades y destrezas para ser empáticos con los otros, ¿cierto? Creo que esos son de los beneficios que podríamos resaltar más, Claudia, ese desarrollo de habilidades y el tema de conflictos creo que son muy ganadores, porque a veces se nos cierran las puertas y esa capacidad para resolver los conflictos no todo el mundo lo ve tan fácil, lo ve tan fácil. Y yo creería que ese es como el resumen de esos beneficios, es ir más livianos, como lo nombrabas ahorita, ir más livianos y fluidos por la vida, que es lo que nos va a permitir disfrutar realmente de esta vida en la que vinimos, ¿cierto? Y bueno, ya para ir cerrando, viajeros, vamos a contarles con Paula cómo hacemos para fomentar la empatía, porque es que hay que poner acción, hay que hacer el ejercicio real en cada situación que nos vamos encontrando, porque esto nos pasa a diario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hablábamos de esas características de una persona empática, entonces, ¿cómo podemos empezar a desarrollar esas actividades, esas características, ¿cierto? Entonces, desarrollar esa capacidad de la escucha activa, ¿cierto? Estando aquí, presentes. Por ejemplo, cuando nos vayamos a enfrentar como a esa persona que sabemos posiblemente requiere nuestra atención y tenemos un poco de dificultad para eso, lo que podemos hacer es ejercicios de gimnasia cerebral que nos van a permitir estar más presentes. Una respiración consciente me va a permitir también estar ahí al frente de esa persona de manera más presente, dejar el teléfono, cosas que nos distraigan a un lado y que esa persona sienta
nuestra total atención, ¿cierto? El cuerpo, el cuerpo también nos permite tener esa escucha activa, un poco más abiertos, esta posición como que nos cierra, como, O ¿cierto? así. O cruzados, ¿sí? Entonces tratar de estar como en una Sí, posición donde el cuerpo se vea abierto y que la otra persona sienta que realmente está siendo escuchada. Hablar menos, por ahí en varias cuesta. oportunidades tú lo has dicho, por eso tenemos una boca y dos oídos para escuchar el doble y hablar menos. Entonces, cuando nosotros estamos en esa posición de escucha activa, es eso, escuchemos al otro, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, qué es lo que tiene que decir. Sí, porque a veces, y como lo decía hace un momento, las personas a veces necesitan solamente hablar, que sean escuchadas, ¿cierto? Pero realmente escuchadas con atención. Validar las emociones del otro, ¿cierto? ¿Y cómo podemos hacer esto? Con la calibración, ¿sí? ¿Y cómo podemos desarrollar esa calibración? Miremos los gestos, y los gestos que está haciendo esta persona son coherentes con lo que está diciendo, si logramos encontrar esa congruencia, qué tan abierta o cerrada está esa persona en el momento de manifestar sus emociones, ¿sí? Entonces esto lo podemos validar cómo pues con esa escucha activa, realmente pendiente de esos detalles, pendientes de identificar la mirada de la persona, el tono de voz, el volumen, la posición de las manos, ¿cierto? Entonces todo eso me va a permitir también pues poner en práctica. Te invito a que, viajeros, a que elijamos una persona al azar, cualquiera, no necesariamente aquella persona que necesita ser escuchada, y empecemos a analizarla, a identificar y empieces a decir, esta persona puede que esté con esta o no emoción, y luego vas y valida, ven, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cierto? Eso también te va a dar el entrenamiento. Eso, yo digo que esto es como los deportes, necesitamos entrenarnos todos los días y a través de esas herramientas pues podemos hacerlo, ¿cierto? Cómo logramos identificar en el otro si realmente nuestra intuición, de acuerdo a esa observación y luego validarlo con esas personas que elijamos al azar inicialmente, pues si de verdad logramos entender sus emociones, ¿cierto? Si logramos darle realmente, pues, cómo se siente esa persona en una u otra situación. Y me parece coincidente porque esta mañana algo me pasó con mi hija y yo lo percibía mal geniada. Entonces, por varias situaciones, comportamientos, y lo validé. Le pregunté y me dijo, no, estoy es muy cansado. Entonces, mira lo importante que es esa validación, porque a veces nos quedamos solo con la percepción que tenemos y asumimos cosas y de ahí arranca todo un tema que Exactamente. seguramente es innecesario y cargarnos de todo eso es absolutamente innecesario. Bueno, viajeros, la invitación hoy es a que nos volvamos personas más empáticas, a que pongamos en práctica todo esto que Pau nos acaba de indicar y que definitivamente nos permita disfrutar de la vida con mayor goce. Los esperamos cada semana por nuestras redes, tanto en YouTube, Instagram y Facebook.